Viendo a nuestros músicos, el blues y el jazz tienen su lugar, no tan distintos. Entrevistas, acústicos, agenda y recomendaciones, no tan distintos. Miércoles de 19 a 21 por Radio Arroba. No tan distintos, blues, jazz y rock. Si querés capacitarte en práctica de radio y locución, Arroba tiene algo para vos. Te invitamos a ser parte del mundo de la radio con nuestros cursos de formación. Escribinos a contacto@radioarroba.com o vía WhatsApp al 15 30 22 11 76. 15 30 22 11 76. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a esta nueva etapa de Medio Extremo Podcast especial Filtraciones. Acá desde la ciudad de la furia, más furiosa que nunca, así como el país mismo, como nuestra queridísima Argentina, convulsionada, complicada en muchos aspectos. Y bueno, es por eso que estamos desde este lado brindándoles toda la información como los tenemos acostumbrados. Guillermo Colini es quien los saluda desde este lado en la mesa de notables, junto al señor Santiago Donner. Muy buenas tardes, Santiago. Bienvenido a esta nueva etapa de Medio Extremo Podcast. Muy bueno, Guillermo, la verdad que un gusto estar con vos y con el equipo de siempre. Y aprovecho para presentar sin más a nuestro columnista estrella, productor estrella, Pablo Mercau, a quien admiramos y queremos. Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Después de unas semanitas de tomar carrera, no vamos a decir hacer una pausa, sino que tomamos carrera. La verdad que fue muy fructífero, fue poco tiempo, pero venimos con todo. Antes que nada, por ejemplo, voy a aprovechar para comentarles lo último a nivel mundial, así lo pasamos rapidísimo y nos metemos en lo nuestro, ¿no? No hay novedades en el caso Assange, como sabemos sigue en la cárcel en el norte de Londres, de máxima seguridad, un juicio de extradición que todavía queda casi un año por lo menos, así que hasta ahí ha habido problemas de salud, hemos sabido, restricciones, pero bueno, nada grave de último momento, por lo menos que yo me haya enterado. Lo que sí está muy caliente en este momento es el juicio a McBride en Australia, ¿no? Es un whistleblower o uno de filtrador muy importante porque entregó documentos, hizo público al periodismo sobre
crímenes de guerra del ejército australiano durante la última guerra de Irak, que ¿se acuerdan? La de Bush padre, que era una coalición internacional. Y lo que es novedoso, él estuvo haciendo un par de apariciones, ahora el juicio recién va a empezar el año que viene, pero estuvo haciendo las últimas comparencias en la justicia, y lo más novedoso fue que se conocieron los interrogatorios, donde la policía le preguntó repetidamente sobre las circunstancias, Pablo, en que los periodistas y los distintos periodistas le habían suministrado la información a este whistleblower, ¿no? Con lo cual hay especulaciones de que, siguiendo un poco la doctrina Assange, Australia, que como vale la pena aclararlo, pertenece a la Alianza Cinco Ojos, que es la alianza de seguridad más importante que tiene Estados Unidos, según revelaron los propios documentos de Snowden. Bueno, este aliado cercanísimo a Estados Unidos en materia de seguridad también está analizando avanzar con la idea de no solo ir tras las fuentes de filtraciones que dejan mal parado al gobierno, sino también sobre los periodistas. Así que atento con este juicio, el juicio de McBride en Australia, y esas serían las últimas novedades, que, como alguna vez bien me dijo el abogado de Snowden, Ben Wisner, la historia en general ha sido generosa con los whistleblowers, con los filtradores. Del igual modo podemos decir que el presente no lo es. Es complicado el rol del periodismo en este caso. Con Snowden asilado, con claro. Chelsea Manning presa en Estados Unidos por no declarar en el juicio contra Assange, con Assange peleando una extradición también preso, con los asilados taiwaneses, no me acuerdo de qué país son, pero son asilados en Hong Kong, que ayudaron a Snowden, que también están siendo castigados y perseguidos con todo tipo de censura, inclusive a la información en todo el mundo, y con todos estos whistleblowers en juicio. Hace poco fue también una mujer inglesa que fue la primera whistleblower mujer en divulgar documentos, también fue condenada hace 4 o 5 meses. Una situación donde no se puede decir que hay muchos, y por ahí diríamos que la gran excepción es el caso que vamos a tratar hoy, nada menos un caso que... cercano, además. Cercano, estamos hablando de Argentina, estamos hablando de una cantidad de documentos similar al que estamos discutiendo en los grandes casos de megafiltraciones a nivel mundial, y sin embargo poco o nada se conoce de él, salvo algún artículo aislado en la prensa. Pensaba que el mecanismo por el cual se acelera la difusión y las filtraciones de informaciones también acelera la persecución del laburo periodístico que hay en torno a estas filtraciones. Es más peligroso ser un periodista filtrador que un corresponsal de guerra, me parece hoy. En algún punto sí, porque uno veía el avance de la tecnología como un elemento positivo, dinamizador de la democratización de las comunicaciones, del acercamiento entre aquello que se desconocía y lo que el poder ocultaba o los poderes ocultaban, y ese mismo mecanismo también acelera los procesos de persecución. Y cuando hablamos de guerra de información, cuando hablamos de cómo ninguna de estas megafiltraciones son geopolíticamente neutras, o cómo las megafiltraciones juegan en la política y como un nuevo escenario donde lo más importante ya no es obtener terreno, sino obtener información. En esa nueva guerra que ha atinado lo que dice Guille, de que acá es casi un escenario bélico, ¿no? Come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens start the rain. The stars fall from the sky for you and
Come on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made? I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky. For you and Muy bien, queridísimos oyentes, de regreso en este Medio Extremo Podcast especial Filtraciones. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales, Facebook o Twitter. En Facebook recuerden que pueden vernos vía streaming, así que tengan en cuenta que no nos maquillamos para la ocasión, sean benévolos con nosotros. También Facebook medioextremo.com o Twitter @medioextremo. Hablando puntualmente de filtraciones, que es lo que nos compete, y hablando del tema nacional, el Gorra Leaks se le ha dado en llamar, y estamos justamente, Santiago, Pablo, en línea con Rodrigo Iglesias, abogado y experto en seguridad informática. Te damos la bienvenida a todo el equipo de Medio Extremo, Rodrigo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Gracias por estar de ese lado. Entendemos que tenés poco tiempo, así que vamos a tratar de exprimir toda la información que tengas para brindarnos. Contanos un poco, Pablo, no le hablamos todavía a la gente, estábamos creando un poco de expectativa del bloque anterior. Antes que nada, ¿cómo estás? Y muchas gracias por venir. Estábamos creando un poco de expectativa, pero cuando hablamos de Gorra Leaks, ¿de qué hablamos? ¿De 7 mega qué? A ver, cuando hablamos de Gorra Leaks, hablamos de 2 eventos importantes y otra sucesión de eventos más pequeños. El primer evento importante data de 2017. Pero perdón, Pablo, antes de la historia, te estoy preguntando simplemente cantidad de documentos. ¿Cuántos documentos estamos hablando acá? Estamos hablando de la primera entrega, 30 y pico de megas, y en la segunda entrega, 700 gigabytes, y con la promesa de una tercera de 1.3 terabytes. ¿Y cuánto es eso, Rodrigo? Muchísimo. Muchísimo. Es más bastante... que una Wikipedia, me dijeron. Sí, es más que una Wikipedia. Pensemos que, a ver, como para que la gente entienda algo, la primera enciclopedia digital, que fue en carta ya por la década del 90, tenía 640 megas. Imaginemos que son 7 en cartas. ¡Wow! Una enormidad. Ahora sí, ahora que tenés toda nuestra atención, contanos un poco cómo se perdieron esta cantidad de documentos de la Policía Federal y otras fuerzas de seguridad argentina. A ver, esto ya, como te decía recién, son 2 ataques grandes y una multiplicidad de ataques más pequeños de denegación de servicio de distintos sitios web. Los 2 eventos son filtraciones que hay de Policía de la Ciudad, de Policía Federal Argentina, de Gendarmería, de agentes encubiertos, de Ministerio de Seguridad, de cuentas de Twitter de la Ministra de Seguridad. Es decir, hay un sinfín de cosas y de eventos que fueron filtrados por un supuesto criminal o filtrador que se hace denominar S. Sí, nosotros no, como bien indica nuestro programa, Rodrigo, nosotros no juzgamos a los filtradores, ni como santos ni como asesinos.
No, seguramente. Nosotros no tenemos el poder de juzgar, pero sí sabemos que los leaks deben hacerse de una forma, o las filtraciones deben hacerse de una forma correcta, y filtrar información sin tener un filtro es bastante riesgoso y configuraría distintos tipos penales delictivos. Y ahora, ni hablar vos si siendo uno abogado. cumple, Claro. por eso a eso voy justamente. Por Si uno supuesto. cumple con esos requisitos y lo hace a través de un medio periodístico y a través de un periodista, pasan a ser filtraciones donde el periodista tiene que tener su arte, su dicción y demás, y pasa a ser una filtración, donde hay distintos tipos de informaciones que son sensibles para la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque quien nos tiene que cuidar es justamente el que no es cuidadoso. Pero más de allá esa de esto, información. Rodrigo, si una información aparece en un lugar, o sea, está en un lugar donde yo me meto en un sitio de internet que se llama Tor o algo así, y digo tal, punto tal, y aparece esta información, o sea, prácticamente es pública la información. Hoy por hoy sí. Bueno, entonces digo, Hoy por hoy eso, viste, si camina con 4 patas y hace cuac, es un pato. O sea, más allá de que muchas veces las filtraciones vienen de actos ilegales o de actos criminales. Una cosa es lo que hace el señor que comete un acto, digamos, de penetrar alguna red de seguridad del gobierno o demás. Otra cosa es lo que puede o no hacer un periodista con esa información. Y hasta ahora... Exacto, por eso bajo el hashtag La Gorra Leaks es que fueron filtradas esta información y fueron publicadas en distintos medios estas filtraciones que uno podía encontrar dentro de distintos sitios web que no son indexados por las grandes empresas o buscadores, sino que se necesita un buscador especial que indexe estos sitios .onion, que no necesariamente son sitios delictivos, al contrario, la gran mayoría no lo son, y uno puede encontrar este tipo de filtraciones de información donde esta información puede ser utilizada para distintos fines. Ahora, Rodrigo, ¿cómo estás? Pablo te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Uno se entera con este caso de la existencia de la Internet profunda, ¿no? Bueno, ¿sería lo algo que es así la Deep como Web, un Internet en 4D, digamos? ¿Es mirar un poco más allá No. de la A pantalla? ver. ¿Qué es la Internet profunda? ¿O A la ver, Deep Web? hay dos tipos de Internet profunda por lo que conoce la gente como Deep Web, ¿sí? La Deep Web no hay ningún ilícito, no hay ningún problema, no hay absolutamente nada relacionado con una ilegalidad, si se requiere catalogarlo. Claro, Son sitios discúlpame, no indexados Rodrigo. por los buscadores. Te puedo interrumpir Ahora, ahí, ¿cuándo? Rodrigo, un Sí, segundo. sí, cómo no. Porque por ahí la gente no entiende de qué están hablando ustedes cuando dicen no hay ninguna ilegalidad. Porque normalmente en el folclore se habla que ahí es donde se encuentra la receta para hacer la bomba atómica, o donde se encuentra Bueno. alguna pornografía infantil o con algún mensaje de algún grupo terrorista, ¿no? Eso es como... Luego está lo que se llama Dark Web, o la web negra, que ahí sí es donde uno puede encontrar, que ya sabe dónde es, qué sitios y demás, que ahí puede encontrar los famosos sicarios, la venta de estupefacientes, pornografía infantil y todo un montón de delitos que, si bien están tipificados, lamentablemente no pueden ser rastreados. Ahora, dentro de lo que nosotros conocemos como Internet, existen los accesos de dominio exclusivo, donde no pueden ser dados de baja. Con $70.000 uno puede tener uno de esos dominios, por ejemplo, el ISIS. El ISIS tiene uno de esos dominios que está indexado por todos los buscadores, uno puede entrar sin ningún problema. ISIS es el Estado Islámico, le aclaramos a la gente. Correcto. Sí. Y nadie lo puede dar de baja porque es comprado directamente a lo que se llama como ICANN, que es la administradora de números y dominios. Y la ICANN no Entonces, puede dar, la ICANN que se supone, por lo menos hasta ahora, estaba dominada o controlada por Estados Unidos, ¿no puede darle de baja al grupo de ISIS? No, justamente porque compraron un dominio que no pueden darlo de baja y de primer nivel, y justamente sale $70.000. Los muchachos del ISIS fueron, y te guste o no te guste, compraron ese dominio. El conglomerado de empresas que domina ICANN en Estados Unidos se lo dieron y ahora no lo pueden dar de baja. No me quiero imaginar, Rodrigo, lo que le puede llegar a pasar al encargado de renovar el dominio si se duerme y lo pierde en el dominio, ¿no?
Bueno, es para eso... Pero un poquito de eso humor, tendrán- digamos, en este caso, como para matizar lo No, complejo de la situación. seguramente, yo te entiendo perfectamente. A ver, para que entendemos un poquito... Porque viste que todo nos si pasa no- una vez que se nos traspapela se una cayó fecha el y se domingo, venció uy, el hay que darlo domingo. de alta. Claro. Sí, bueno, le pasó a MSA con la patente de voto electrónico que se les cayó. Sí. Así que le puede pasar a cualquiera. Bien, Rodrigo, volviendo a lo de Gorralix, recién nos estabas contando un poquito lo que era la génesis de cómo se fue dando esta tamaña filtración que nos venías Sí, contando. bueno, es algo bastante extraño porque no entendemos, quienes venimos trabajando el tema desde 2017, que fue la primera filtración, no entendemos cuál es la finalidad. O sea, uno puede tener un motivo, un fundamento, una finalidad, acá no la hay. Acá está toda la información, toma. Y vemos distintos hechos, distintos sucesos desde 2017, donde, por ejemplo, en 2017 fue filtrada qué tipo de cámaras se utilizaban en vía pública para lo que era el sistema de identificación biométrica. Sí. Se publicaban el listado de agentes encubiertos que estaban siguiendo distintos delitos federales, llámese trata de personas o narcotráfico. Si suponemos una persona con tiempo libre podría encontrar este tipo de vulnerabilidades, no queremos ni imaginarnos gente como narcotraficantes que tengan el dinero para pagar a otras personas para hacer este trabajo. Entonces, si uno sabe que agentes encubiertos están siguiendo los casos federales, como el narcotráfico, era un problema de seguridad ya para la misma seguridad. Entonces, veíamos distintos problemas. Cuando empezamos a registrar las noticias que habían en ese momento, encontramos que 2 meses antes de esta filtración habían asesinado a un agente encubierto y no se entendía por qué. ¿Casualidades? No lo sabemos. Pasó el tiempo, se vulneraron los sitios de Gendarmería Nacional, se vulneraron sitios como el Litoral, el diario El Litoral de Santa Fe. Existieron distintas vulneraciones, distintos defacements sobre distintos servicios o diarios donde siempre firmaba la misma persona o el mismo grupo de usuarios, no sabemos, pero nunca una finalidad, nunca yo lo hago porque quiero que salga River campeón, una finalidad, Claro. un objetivo, no le encontrábamos ninguno, quiero que caiga tal gobierno. Nunca lo escribieron. Bueno, pero Jamás. es muy fácil, hay que identificar al que hizo la filtración y le preguntás. Bueno. ¿Por qué la hiciste? Lo que pasa es Llega que en el el caso 2000. de Gorralix, corregime si estoy equivocado, no se identificó todavía el autor. Jamás. Si bien, y ahí me parece muy interesante después que nos cuentes, una vez que termines, pobre, siempre te interrumpimos, terminar de contar la pregunta de Guillermo de cómo se hizo todo esto y después que nos cuentes un poquito, me interesaba cómo vos Sí. conociste el caso y te involucraste en él. En 2019, cuando parecía que todo ya estaba definido y ya había pasado y no había autores y lo demás, ocurre esta segunda publicación de 700 gigabytes. La primera fue de 30 a 33 megabytes. Eran listados de planilla Excel, 2, 3 fotos, no había mucho más. Ahora son 700 gigabytes. Ahora fue una alarma de... Acá trabajaron en serio, estuvieron tiempo detectando movimiento, guardando información y demás. Ahí observamos algo que sí nos llamó la atención bastante y dijimos todos, che, acá la verdad que hay un grupo de gente que o no entiende qué está haciendo, no entiende que son cuestiones de seguridad nacional. Perdón, Rodrigo. Hay gente que no. Perdón, Rodrigo, ahí te tengo que interrumpir de vuelta. Sí. Cuando decís nos llamó la atención y que estás hablando del sector de seguridad informática, estás hablando un poco del ambiente cibernético. Toda la comunidad de seguridad informática, abogados especialistas en derecho informático, policía y demás. Ok. Todo el ambiente que se dedica o de un lado o del otro. No estamos hablando solamente de policías o solamente de gente que defiende cibercriminales o activistas. Acá vimos que la misma gente que ofrece su seguridad a la sociedad había sido vulnerada y ni siquiera ellas saben de dónde vienen, ni que fueron vulnerados. Por la cantidad. ¿Qué pasó? ¿Se nos cortó? Tuvimos un pequeño inconveniente
un pequeño inconveniente técnico. En nuestro mejor momento, bueno. Ahí vamos a ver si restablecemos. Igual te digo que no viene mal hacer una pausa acá porque me parece que estamos tirando unas bombas terribles. Súper apasionante. Contemos, a ver, que entre estos 700 gigabytes de información publicada ahora este año, hay cantidad de información personal. Por ejemplo, un dato de color. Las huellas dactilares del número 1 y la número 2 de la Policía Federal. Increíble. Huellas dactilares de Néstor Roncaglia, por ejemplo, en Sí. como parte de esta filtración. Tema complicado. Vamos a intentar recuperar la comunicación, damas y caballeros, y volvemos en un instante. I'm in the phone, but there's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know she's there, but I just had a call. Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? All those things she said I told her to ignore. Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Oh, why can't we talk again? Don't leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. Muy bien, gente, ni lerdos ni perezosos. Gracias a la tecnología hemos vuelto a comunicarnos con Rodrigo Iglesias, abogado y experto en seguridad informática. Rodrigo, pudimos recuperar la comunicación. Te agradecemos nuevamente por estar ahí. No, por favor, a ustedes. Como les comentaba Santiago Pablo. Hola. Sí, te escuchamos Escuchamos perfectamente, estamos gracias. perfectos. Les comentaba, esta situación de 700 gigabytes es muchísima información. Esto no data de estuvimos un día viendo tu tráfico y capturamos algunas cosas. Habla de meses. ¿Por qué? Porque para publicar esto de 700 gigabytes entendemos de que hubo una selección de cosas para publicar, hubo un tiempo de análisis, hubo un tiempo de espera, hubo muchísimo tiempo y esto requiere de meses para hacerlo. Entonces, si la gente que te tiene que brindar seguridad, que tiene el poder estatal de policía, no te está brindando la seguridad necesaria, hay un problema institucional muy grave. A este problema institucional nosotros decimos, bueno, evidenciemos qué es lo que hay. Bueno, la primera captura de pantalla que uno ve es de todos los sistemas de GPS de los patrulleros de la Policía Federal y Policía de la Ciudad. Es decir, si uno conoce por dónde van los patrulleros y tiene que llevar un paquete del punto A al punto B, es demasiado sencillo. Sí. Ahora, Entonces ya hay un problema muy grave. ahora, según tu conocimiento y bueno, tu experiencia, estas filtraciones de 2017, en la cual no se encontró ningún tipo de culpable, ¿vos qué opinás? ¿Responde a, por decir, la inseguridad del ministerio al momento de poder buscar respuestas o fue demasiado hábil la persona o el grupo de personas que hicieron esta primer filtración? Es una doble vara. Primero, cuando asumió este gobierno, el primer punto que hizo fue dar por plano todo el desarrollo que había en Argentina sobre ciberdefensa. Ciberdefensa se empezaba a afianzar en el país, generando un núcleo de personas, desarrollando software propio, haciendo un montón de tareas que estaban bien, si no éramos los mejores del mundo, sino que estábamos empezando a tener ciberdefensa en Argentina, es decir que un grupo de personas militares estaban custodiando distintos puntos estratégicos del país. Llámese aeropuertos, llámese sitios de denuncias para distintos tipos de delitos, ministerios, energía, agua. Entonces empezábamos a esto, cuando cambió el gobierno, todo lo que fue ciberdefensa se los despidió en el año 2015, 2016, entrado 2016, en enero de 2016. Se los despidió, se hizo un negocio inmobiliario, claro, los terrenos de ciberdefensa estaban en Puerto Madero,
se vendieron esos terrenos. Cuando sucede lo de la primera filtración de 2017, el Ministerio de Seguridad vuelve a generar lo que es ciberdefensa, comprando un software ya sin desarrollo propio a Israel, que a posterior se supo que este software que nos vendía Israel era vulnerable y todos los datos que tiene Argentina los tiene Israel. Entonces ya empezamos a ver este tipo de inconvenientes en la materia política. O sea que una desidia sí existe. Bueno, está buenísimo, Rodrigo, porque de algún modo estás contando, digamos, cualquiera que quiera jugar un poquitito a los detectives la tiene bastante servida en bandeja por lo que estás contando, ¿no? O sea, pareciera que sí, hay una lógica acá, hay un grupo de mano de obra desocupada, con el perdón de la palabra, ¿no? Hay empresas que compiten por el negocio de la seguridad, ¿no? A ver, y evidentemente mostrar entendamos una vulnerabilidad. cosa. ¿A quién le conviene mostrar las vulnerabilidades de un sistema si no al competidor, no? Por supuesto, para que tengamos una idea, personal que fue despedido de ciberdefensa, obviamente tuvo que recaer en la industria privada y realizó todo el sistema de seguridad de la boda de Messi. Claro, pero Para hay que un poco la pregunta cómo se fue reubicando. Sí, pero un poco la pregunta de Guillermo sería, que es interesante, ¿no? Lo que pregunta de algún modo Guillermo, si es que acá hay una traición de alguien que se fue, se llevó la clave y lo traicionó, o si el sistema era malo. No lo sabemos. Porque como bien sabemos, ningún sistema resiste un buen traidor. Claro. No, por supuesto, Bueno, sí, supuesto. Yo creo que si despidieron a alguien y no cambiaron las contraseñas, bueno, eso habla de un problema de capa 8, dirían los que saben. Claro, que es un o sea, ahí problema en como el decimos, usuario. una mezcla de las dos cosas es lo más probable. Sí, Lo y difícil justamente es saber cuánto de uno y cuánto del otro. En 2017, cuando fue la vulnerabilidad primera, lo que la gente se debe acordar y lo puede googlear y va a estar en todos lados, es que vulneraron el Twitter de Patricia Bullrich, donde la trataban de alcohólica y demás. Bueno, a raíz de eso hubo una causa federal. Por eso hubo dos detenidos también. Exactamente. Dos jóvenes, claro. Ahí entras vos en la película. Exacto. Ahí nosotros recibimos esta información aproximadamente en marzo del 2017, donde un cliente me llama y me dice, me llegó esto, ni lo quiero abrir, no lo quiero ver, ¿te lo puedo pasar? Sí, pásamelo, que lo tengo que ver, qué situación existe, lo vemos. Cuando yo observo lo que hay, el problema es que esta persona no era ni abogado ni periodista. Entonces no tenía un deber de confidencialidad y había que reportarlo ante la justicia porque era un delito ya... Como diría Fantino, pará. Me está diciendo que te llegaron anónimamente los Gorra Leaks. Sí, correcto. Sí, de hecho no tengo ni idea quién es. No sabemos al día de hoy quién es. Nos envió estos archivos, yo los veo y entiendo que es un problema de seguridad nacional, con lo cual mi deber es, si es cliente, tengo un deber de confidencialidad con mi cliente. Al no ser cliente, yo tengo que salir a responder por eso. Aportamos esa evidencia a un juzgado federal diciendo, mirá, nos llegó esto. Fíjate. De un modo como que te autodenunciás, por decirlo, de una especie Es que no nos queda otra porque es Claro. un delito Claro. que lamentablemente es lo que tiene que hacer cualquier persona que no tenga ni sea abogado ni periodista. Ajá. Una pregunta Por el deber de práctica. confidencial con la fuente o con el cliente. ¿Te llega de manera física en un soporte o en No, de nos manera llegó, virtual? los primeros 30 megas nos llegó comprimidos en un RAR a través de un correo electrónico. Claro. Bien. Por eso era tan chiquito, era poco, pero contundente. ¿Y vos eras en ese momento abogado de estas personas que habían sido acusadas o no tenías nada que... o eso fue después? Nosotros integrábamos el grupo de gente que fue a hablar sobre voto electrónico tanto a la Cámara de Diputados como de senadores, indicando los problemas de seguridad informática que había en el voto electrónico en diputados y senadores, obviamente en la reforma electoral que quería proponer este gobierno. Ajá. Sí, por el cual se llegó inclusive a comprar un sistema en Corea del Sur, por ejemplo. El sistema que se implementó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es similar, muy similar, ya llama poderosísimamente la atención, con el que está en Corea, es cierto. Claro, para el cual viajó en su momento Andrés Ibarra, que era ministro de Modernización.
Sí, nosotros estuvo a hicimos cargo un de pedido de esa- acceso a la información Claro. en cuanto a los sistemas de Miru System y el gobierno de la ciudad, y sí tuvieron un encuentro, y el gobierno nacional, perdón, No. sí tuvieron un encuentro, estuvo el ministro, pero no nos brindaron más información que esa, dejándonos la puerta abierta a una acción de habeas data y demás. Pero la verdad que nos quedamos ahí diciendo, bueno, si ellos no dicen nada, nosotros entendemos de que sí, porque es evidente de que algo hubo. ¿Por qué decimos que es evidente? Uno, cuando toma el formato de pantalla, la medida de la pantalla del sistema utilizado en este país y en el nuestro, es exactamente el mismo. No son 20 pulgadas, no son 24, son 22. Entonces entendemos que es el mismo sistema, y además en los manuales, cuando uno despeja las imágenes, encuentras las imágenes de Argentina. Bueno, te digo, todo esto del voto electrónico es para En hacer, Corea. es para hacer todo un programa aparte, pero sigamos con esta historia que está muy Sí, por apasionante. supuesto. Cuando nos llega esta información, lo dejamos en un juzgado federal, donde nunca más nos llamaron. Posterior a esto, hubo 3 imputados, donde estaba el señor Trabuco, el niño Orsino y Líbero, ¿sí? Así se los conocía popularmente. Trabuco, una persona que no sabemos cómo, ingresó al Ministerio de Seguridad hasta llegar un secretario que le dijo, ¿y vos quién sos? ¿Qué viniste acá? Y fue detenido. La persona indicaba que tenía conocimientos, que sabía que iban a hacer un montón de atentados y demás, una persona que no estaba en sus cabales, entendemos. Luego el niño Orsino, quien salió a adjudicarse en todos los medios el Gorralix, luego de ver la publicación de Irina Sternik en el diario La Nación, o sea, posterior a que nosotros habíamos aportado esta evidencia. O sea, Irina Sternik fue la primicia, digamos, del tema. Irina Sternik fue la primera persona en tener estos archivos, se los habían enviado a varios periodistas, nos enteramos de forma posterior, pero fue la primera persona en tener el coraje y decir, vamos a publicar esto, y se publicó en el diario La Nación. Muy bien. Entonces, una vez que estuve, de hecho me llamó y me dijo, Rodrigo, ¿vos tenés esto? Sí, tenés el archivo que termina en tal, el que termina en tanto y el que termina en tanto, sí, es lo mismo. Ni siquiera habíamos visto el contenido todavía. Muy Así bien. que ella fue la primera en hacer la publicación. En Bueno, el diario La entonces Nación. aparecen estas 3 personas que acusan, ¿no? Correcto. Y Líbero, que es Emanuel Vélez Charato, que había realizado supuestamente... Pero el anterior, el que se adjudicaba todo, también era El una niño pista Orsino- falsa. El niño Orsino fue procesado y estuvo detenido por esto, luego salió, donde se corroboró de que no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, esto lo corroboramos en el auto de procesamiento de Emanuel Charato, Manuel Vélez. Cuando vemos el auto de procesamiento, observamos que a 2 de los investigadores del voto electrónico fueron investigados ellos y todas sus familias, los ingresos y egresos del país, los movimientos bancarios, los monotributos, si aportaban ganancias, quiénes eran sus empleadores. Entonces dijimos, bueno, acá hay una investigación que nos toca a todos, porque si en el auto de procesamiento tenemos 2 personas que fueron investigadas por hacer un retweet en la red social Twitter, acá hay algo que no entiende nadie. Entonces, Acá hay algo que- entonces los 2 primeros quedaron demostrados que no tenían nada que ver. ¿El tercero qué pasó? El tercero fue primero detenido porque había realizado fraude con tarjetas de crédito. Ajá. Es decir, que teníamos una persona que en su momento había realizado un hecho ilícito que había sido juzgado y condenado. Primero con 2 años de prisión preventiva, luego condenado a 3 años y 4 meses. Esa persona hoy está libre, salió el lunes posterior al segundo hecho de la Gorralix.
Está bien, pero O sea que tampoco tenía nada que ver. Era No, justamente. otra cosa. Sí, se dedicaba a las Justamente. tarjetas de crédito, no a los servicios de inteligencia. Sí. Claro, el detalle está que Emanuel Vélez tenía en ese momento 19 años. Procesar a una persona de 19 años por vulnerar el sistema de seguridad informático de un país es un poco extraño. Sí, suena Por lo menos. un poco exagerado, suena en principio. Bueno, pero está procesado al día de hoy y va a juicio oral. Claro. Claro. Bueno, y ahí entraste en el tema, ¿no? Yo, discúlpame, vos te tenés que ir, te estamos No. porque Yo hasta las 8:30, por suerte. perfecto, estamos enganchadísimos con la historia, pero acá Guille me decía, No queremos perdernos nada, pero pensé que capaz estabas complicado con el tema del tiempo, por eso. no, Yo hasta las Guille 8:30 casi estoy bien. Guille me estaba por estrangular, que te estaba torturando, pero no, estamos prendidísimos con la historia. Sí, Entonces, ahí te llaman para ver la defensa de esta gente, y en la defensa de esta gente descubrís a la vez que parte de las personas que habían trabajado con vos en el voto electrónico habían sido investigadas por la policía. ¿Y esto cómo lo Correcto. descubrís? ¿Cómo lo descubrís? Porque en el auto de procesamiento que le dan tanto a Emanuel Vélez como al niño Orsino, Ujú. figuraban las investigaciones a estas dos personas dejándola de lado. Pero las comunicaciones justamente se nos están complicando un poquito. Vamos a una pequeña pausita para poder retomar, que estamos bastante complicados con esta cuestión de la comunicación, pero ya volvemos, gente linda. Well, I saw tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I'm on the road again. I ain't got no woman just to call my special friend. You know, the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Bien, queridísimos oyentes, nuevamente y recuperándonos de nuevamente este pequeño problema de las cuestiones técnicas. Volvimos con Rodrigo Iglesias. Rodrigo, recuperamos nuevamente la comunicación, te agradecemos nuevamente por estar de ese lado. No, más cuando no hay inversión en tecnología. Como les decía, Tal cual. estábamos en un momento donde veíamos ya a ciencia cierta que no entendían qué es lo que estaban investigando, ni cómo, ni dónde, ni por qué. Cuando ves el auto de procesamiento que dicen, bueno, investigamos a dos personas que aportaron la evidencia y no sabemos por qué las están investigando, las entradas y salidas del país, su familia, si entró o salió del país, los datos de AFIP, quiénes son sus empleadores, y en el auto de procesamiento de otras dos personas vemos que esto ha sido descartado. Bueno, vamos a formar parte del expediente. ¿Qué tal? Me presento en el expediente a ver qué es lo que investigaron de mí, dado que yo tengo la posibilidad de saber de qué se me imputa. Claro. ¿Por qué me investigaron? Sí. ¿Y? Bueno, el juzgado federal no permitió que formemos parte del expediente, violando derechos humanos y garantías constitucionales. Pero como vos no sos abogado de de esas personas, Sí, correcto. ¿y Tuvimos cómo que no te dejan acceso al presentarnos. expediente? No nos dejaron ver jamás el expediente. Esa es la nueva, Sí, es la FISA argentina, digo, por la... Juez federal. Claro, fue no, pero en instancia de en allá. Estados... No. No, aclaro que en Estados Unidos existe una corte especial que maneja estos tipos de temas en forma secreta. Snowden publicó por primera vez en la historia un documento de dicha corte donde ordenaban a distintos redes sociales a entregarle información al gobierno.
Pero bueno, Sí, justamente. Esto en una cuestión democrática, con seguridad jurídica, con queremos hablar y demás, es uno de los puntos más oscuros en las investigaciones judiciales federales de la historia de la democracia. ¿qué juzgado, Que una qué juez, persona- qué jueces? Si lo digo, corro riesgo de mi matrícula. Listo, no lo nombres. Lo puedo decir yo. Ah, decime. Es el jugador federal Como no número, me dejan- número 7, Luis Rodríguez. Bueno, ahí está. Entonces, como no me dejaron presentarme, yo no formo parte del expediente. Ujú. Y si digo esto, es una forma de Claro, bueno, es repudio. un juzgado muy conocido, ¿no? Cualquiera que Correcto. que Ahora, lee. una vez que pasó esto, que dijimos, bueno, Mm. no nos dejaron entrar, nos pidieron colaborar, llamaron a testimonial a uno de nuestros clientes, brindó la testimonial con lujo de detalles y fechas completamente exactas, diciendo, esta persona que ustedes acaban de imputar, que era Manuel Vélez, estaba ya detenido. Las publicaciones que hizo no son de una filtración, ni mucho menos. Es un retweet de una foto. Claro. Bueno, Esta entonces, persona está procesada y un juicio oral, Emanuel Vélez, sabiendo todos de que no realizó este hackeo, esta filtración, porque estaba detenida. De hecho, estos 700 gigabytes de información que salieron ahora este año, Vélez, que está siendo imputado, va a ir a juicio oral por el hackeo a Patricia Bullrich, es la misma persona que firma con ese, estando Vélez detenido. mira, estamos hablando con el doctor Rodrigo Iglesias, abogado, especialista en seguridad informática. La verdad que sé también, y los que seguimos la historia, que después apareció el supuesto verdadero hacker, dio entrevistas, apareció otro hacker que desafió al hacker original y demás, y estoy seguro que sabes muchísimo de eso y que es interesantísima la historia, pero realmente quiero aprovechar a fondo los pocos minutos que me quedan de programa, así que voy directo al grano con la pregunta del millón. Sí. ¿Qué hay en los Gorra Leaks? Hay un montón de información de policía, de absolutamente De todo interés el organigrama público. de la ciudad. De interés Sí, sí, público, sí. ¿qué le puede interesar Sí. a la gente? A las personas que demandan transparencia en la gestión pública. Bueno, a la gente que demanda estas cuestiones, imagínense que la gente que le tiene que garantizar su seguridad no puede garantizar la seguridad de ellos mismos. Ujú. Y están siendo vulnerados todo el tiempo. Pero ¿qué hay en los Gorra Leaks? ¿Qué información hay que te parece interesante o que podés contarnos, ¿no? Por ahí te lo querés guardar. Mirá, a mí me llamó poderosísimamente la atención que los tipos conozcan en tiempo real la ubicación de absolutamente todos los móviles policiales, y si esto lo quieren llevar a un plano del delito, su función es cero. O sea, no pueden cuidarse ni ellos mismos. Ahora, si Son yo te quisiera... teras y teras de información de cuestiones que son relativas a la seguridad física de las personas. Ahora, yo si por ejemplo quisiera chequear, por ejemplo, por decirte, si persiguen a líderes sociales o si espían a dirigentes de derechos humanos o hacen algún tipo, por ejemplo, de seguridad interna, o si quisiera, por ejemplo, corroborar los casos de gatillo fácil con las estadísticas oficiales para saber si informan todo el tiempo sobre eso. Digo, un par de cosas que se me ocurren así rápido, ¿no? ¿Hay material ahí para que te parece que se puede estudiar o demás? Mirá, para que tengas una idea, hay más de 5 gigas de llamados de personas comunes al 911. O sea que los llamados que deberían ser anónimos no lo son. Claro, porque de algún modo es como una... Vos decías que no entendías a qué apunta esta filtración, pero No, más no, que nada no es entendemos. como una demostración de fuerza, porque otra cosa no parece ser, no hay algo demasiado oscuro dentro de lo que se filtró. Al contrario, es completamente el bruto de una edición. Es decir, acá está toda la información que tengo. Toma, mírala. Es interesante y es un Y gran- la amenaza
que hizo Última fue terrible, de decir, esto les pareció mucho, 700 gigabytes, bueno, tengo 1.3 teras únicamente del Ministerio de Seguridad. O sea, el doble de lo Y- publicado hasta ahora, que es un montón ya. Claro, y la foto, a ver, ese eslogan de 1.3 teras era promovido con la foto de Patricia Bullrich en un dormitorio de lo que entendemos sería su casa. Y que la propia ministra salió diciendo, sí, soy yo la de la foto. Muy bueno. O sea, tomada de la computadora de la propia ministra. Sí, habían tomado acceso a la computadora de la ministro, a su cámara web, sacarle una foto a ella. Se nota que es por la mañana porque está en bata y se nota que está recién levantada. Sí, como cualquiera que a esa hora se pone a ver los correos. Claro. Y demás, claro. Como su vida normal, habitual de persona privada. Ahora, Rodrigo, la hipótesis, porque en esto puede haber hasta una confusión o una pantalla de reclamos, digamos. Cuando aparecen algunos memes, cuando aparecen algunas ironías, uno puede suponer que es una especie de hackeo justiciero, digamos, como diciendo desafío al poder, desafío a la seguridad, desafío a un gobierno, si querés, o a un sistema, digamos, mucho más allá de un gobierno de turno. Ahora, ¿no será también esto una pantalla para mostrar que hay otros intereses que pueden ser o económicos o estratégicos de alguien o dolido o de alguna potencia, digamos, y que se utilice esto como mascarón de prueba, como caballo de Troya? Mirá, si yo me pongo a analizar y a ponerme un poco paranoico y a subir un poco el tema de qué podría ser, qué podría pasar, entiendo que es un tema ya de gente que se quedó sin trabajo, gente que fue detenida, gente que fue investigada, gente que por una cosa o por otra se vio afectada en su labor o en su integridad física y han tomado las medidas de decir, bueno, te vamos a mostrar todo lo que hiciste mal. Todo lo que hiciste mal es esto. Y lo publicaron. Entiendo que no puede ser una sola persona, entiendo que tiene que ser un grupo bastante amplio y que estas vulnerabilidades son de hace muchos meses. Hay muchísima información. ¿Qué es lo que es importante para uno? Puede ser obsoleto para el otro, y por eso dijeron, vamos a publicar todo el bruto y que la gente elija lo que quiere. Bueno, doctor Rodrigo Iglesias, experto en seguridad informática, y creo que pocos invitados nos han hecho relamernos, ¿no?, profesionalmente. Impecable. Porque la verdad es que nos llenaste de datos, de información, de estímulos, de entender. Yo siempre digo, y lo hablamos siempre acá, las filtraciones no son ni malas ni buenas. Es más, acá Pablo está medio fascinado por el motivo. A mí te confieso que no me importa tanto como el hecho de que hay en la esfera pública 7 millones de terabytes que están esperando ser procesados por profesionales, que entiendo que es muy delicado, que es un tema que inclusive la ministra misma ha advertido que tener posesión de ese material para razones no estrictamente profesionales puede inclusive y hasta llegar a configurar un delito. Claro que ella no es ni siquiera abogada y mucho menos jueza, pero en fin, más allá de todas las limitaciones, inclusive el desafío que representa semejante material, es realmente, nos has abierto la puerta a un universo de conocimiento que realmente nos deja muy entusiasmados, en cuanto a que yo creo que esto es el principio, ¿no? Lo vi desde el primer día con Assange. El mundo cambió después de esa primera mega filtración, y yo creo que para bien o para mal, con buenas motivaciones, con motivaciones nobles, con motivaciones espurias, la mega filtración es un hecho que no se puede negar. Ha llegado a Latinoamérica este año con los WikiLeaks y con los Morogate, ha llegado a la Argentina con Gorra Leaks, como bien decís vos, Rodrigo, por ahí de una manera que no es la que uno hubiera deseado, en el sentido estrictamente de que si uno elegiría el whistleblower ideal sería una persona heroica y ética que lo único que quiere es arreglar los males del mundo, pero lamentablemente no vivimos en Disneylandia y hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y realmente me parece que es interesante cómo nos abrís la puerta a este mundo, que nos guste o no, y yo creo que no va a ser ni la primera ni la última filtración que va a haber acá en la Argentina, así que tenemos que seguir atentos a cómo evoluciona toda esta profesión de que es la comunicación pública, y que a esta altura
abriría inclusive todo un debate para saber si vale la pena seguir llamándolo periodismo o posperiodismo o lo que sea. Así que te mando un saludo muy grande, te agradezco muchísimo tu participación y bueno, espero que sigamos en contacto, Rodrigo. Cómo no, Santiago, Pablo, yo les agradezco mucho y yo me hago un planteo siempre. ¿De qué nos sirvió entrar al convenio de Budapest? ¿De qué nos sirve pensar que la persona está en Argentina? ¿Y de qué nos sirve pensar que los que nos cuidan saben cómo cuidarse? Si ya vemos que no. Sabias palabras, Rodrigo. Muchas gracias por esta comunicación. Que tengas una buena tarde. Igualmente para ustedes, chicos. Hasta luego. Que cuéntenos el sábado. Estamos al aire Estamos otra al aire. vez. Qué Volvemos. bueno. Nos están apurando, nos tenemos que ir. La verdad, agradecemos mucho a lo del programa que sigue, que nos estiramos hasta el último minuto. Simplemente para despedirnos, Guille. Simplemente para eso agradecemos, por supuesto, a Radio Arroba, nuestro segundo hogar, a Nico Zamorano, Diego Rodríguez en la dirección radial. Hablamos de Perno, del otro lado de la magia. Grande, Aquí, Perno, grande del otro lado book, de la pecera, muy Julián rápido. Doyle. Y bueno, caballeros, simplemente despídanse. Bueno, volvimos con todo después de algunas semanas de abstinencia, pero Volvemos en el meetup de Hacks Hacker, estuvimos Ahí dando un está. taller sobre este mismo tema Gorra Leaks en el Centro Cultural Conex. Vamos a ver si armamos algún equipo ahí para trabajar esto, así que todos los que se comunicaron conmigo en el lugar convenido, seguimos con fuerza y bueno, el gusto de estar nuevamente con todos ustedes. Amigos, Guillermo, Pablo, un gusto. nos espera muchos gigas de información. Ojalá. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Comienzo del espacio publicitario. Cervecería Norfolk, 10 años de experiencia y calidad, premiada en la Copa Argentina de Cervezas 2017 como la mejor porter del país. Atmósfera pesada, programa homenaje al gran Sandro de América, entrevistas a músicos que acompañaron su historia, inéditos de sus distintas épocas y los clásicos del gitano con